Hola, anteriormente les mencioné que en México en realidad estamos viviendo bajo un sistema socialista y que de hecho tenemos una constitución socialista desde 1917, lo cual es súper interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hacemos, especialmente bajo la forma en la que nos educan, aquí en México es que nos quejamos del sistema capitalista y decimos que el sistema capitalista es la causa de todas nuestras miserias. Entonces, el día de hoy vamos a tener un invitado que se dedica justo a analizar todo esto. Vivimos bajo un sistema socialista y ¿por qué? Aquí ya se está conectando. Hola, Hola, Ricardo. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo creo que súper contentos porque esta es una duda que pienso que es muy necesario resolver. Entonces, para empezar, no sé si te gustaría presentarte y decirnos a qué te dedicas, todo esto. Ok, perfecto. Pues bueno, mucho gusto a todos. Yo soy Ricardo Rodríguez, soy abogado. Me dedico principalmente a los temas laborales en cuanto a dar consultoría a empresas. Y pues bueno, colaboro actualmente con un movimiento que se llama Derecha Mexicana. A lo mejor algunos lo han escuchado por ahí, lo han seguido. A mi buen amigo Abraham Garza y Arturo Gonavi, seguramente muchos los conocerán. Está muy interesante todo el background que nos dices, porque aquí, por ejemplo, yo el otro día estaba tomando justo un curso que dio Ricardo y estaba mencionando cómo, por ejemplo, el mercado laboral en México no es tan capitalista como nos dicen. Entonces, aquí primero explícanos qué es el proteccionismo y cómo tiene que ver esto con el socialismo. Ok, bueno, mira, principalmente desde la óptica laboral, nosotros en temas jurídicos tenemos un antecedente muy importante que, como tú decías hace unos momentos, pues es la Constitución del 17, ¿no? La Constitución del 17 se considera la primera constitución social de la historia del mundo moderno, de la humanidad, porque incluye ya a nivel constitucional temas laborales y temas de reparto agrario. Pero en especial el tema laboral ha sido uno de los grandes tabús y ha sido una de las formas principales en las que el Estado ha venido controlando la economía desde el 17 y que bueno, el PRI fue una de las grandes banderas que tomó en cuanto inició en el poder, desde que fue el Partido Nacional Revolucionario y fue evolucionando hasta el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué podemos ver esto? Bueno, consideremos que el PRI tenía un brazo muy fuerte dentro de los grupos sindicales. Recordemos a la CTM con Fidel Velázquez, bueno, la maestra Gordillo, que siempre fue un voto duro del PRI. Recordemos que el PRI se ha apoyado mucho en el sector obrero, en el sector agrario, la gente que trabaja en el campo, que al final del día son también trabajadores. Y bueno, eso de una cierta forma, ese control estatal que ha habido de las relaciones laborales ha repercutido en las leyes. La ley laboral en México es sumamente restrictiva y no ahorita, o sea, no es algo del 2021, es algo desde 1907. Las leyes laborales son sumamente restrictivas porque ven a los patrones como enemigos. Una de las grandes consecuencias de la Revolución Mexicana fue contemplar que había una clase dominante y una explotada, que tal como Marx lo previó en un momento eran los burgueses, los capitalistas y los trabajadores. En este caso, como no éramos un país industrial, los agricultores, seguramente muchos recordarán el lema este de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Es un lema que nos enseñan en las escuelas desde jóvenes, nos enseñan a idolatrar a estos líderes sociales de la revolución, a Zapata, a Villa, a aquellas personas que se supone hicieron algo bueno por el país a través de impulsar las luchas obreras y agrarias de la gente. Pero pongamos mucha atención en esa frase de la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Es un poco parecido a ver, el capital, la plusvalía es del trabajador, es un símil y es algo que
indirectamente nos han estado enseñando desde la educación más básica, desde que vamos en la primaria. No, y mira, seguro quien está escuchando te dice, pero ¿qué tiene de malo que la tierra sea del trabajador? Si él la está trabajando, pues que sea de él. ¿Qué podrías responder a esto o por qué está mal este tipo de adoctrinamiento? Pues muy simple, porque la tierra, si se queda en manos de un trabajador, no genera, porque lo que hemos sufrido a través de esta, digamos, criminalización del capitalista, del empresario, es que los factores de producción no colaboren en la creación de riqueza. Uh-huh. El ciclo productivo requiere de todas las partes, del capital, de la tierra y del trabajo. Si el trabajador se queda con la tierra, es una tierra sin capital. Una tierra sin capital es una tierra que no puede generar riqueza porque no hay inversión. En México existe un sistema de propiedad de la tierra que se llama el ejido. El ejido es una modalidad especial, para que me entiendas, es un modo especial de detentar la propiedad de la tierra en el cual tú tienes que tener una parcela para cultivarla. Y si no la cultivas, se supone que te la pueden quitar. El tema de que muchos presidentes como Cárdenas, como Echeverría en su tiempo, hicieron reparto agrario, es que, ok, le dan la tierra a la gente, le dan la tierra a los campesinos, pero pues los campesinos, más allá de su conocimiento en el trato de las cosechas, no tienen para invertir en el desarrollo de la tierra, no tienen para invertir en infraestructura, en temas de riego, en temas de maquinaria para trabajarla. Entonces, lo que pasa es que tenemos grandes extensiones de tierra improductiva que no está generando nada porque está clasificada como ejido y está ahí, ok, es de los campesinos, pero ¿de qué le sirve a un campesino tener un pedazo de tierra en el que no puede producir nada porque no tiene los medios para hacerlo? Y sabes, es algo muy curioso que el PRI, como gobierno de izquierda que era, el partido de la revolución institucional, el PRI institucionalizó la revolución y el PRI es parte de los grupos socialistas a nivel internacional. Por ejemplo, en tiempos de elecciones, lo que ellos hacían es que iba a los campos y hacían como que a los campesinos les regalaban tractores. Se sacaban la foto en el periódico, no, pues aquí le estamos dando infraestructura a la gente, acababa la foto y se llevaban los tractores para otro pueblo para hacer el mismo show. Como todo partido socialista es colgarse la bandera de que están del lado del pueblo, pero nada más para lucro político. Claro. Y por ejemplo, ya traduciendo esto a una época más reciente en cuanto al mercado laboral, ¿qué nos puedes decir? Pues mira, justo ahorita estamos viviendo un momento en el que se está aprobando una reforma sobre el esquema de subcontratación, el outsourcing. Ya se aprobó en el Senado, ahorita estamos esperando a que se publique en el diario oficial de la Federación para que entre en vigor. El tema del outsourcing es muy, muy complejo y pues hablar completo de él nos tomaría pues prácticamente una hora. Uh-huh. Pero la gente asocia a este sistema los malos salarios, puesta pérdida de antigüedad, por ejemplo, malas prácticas como que les hacen firmar hojas en blanco para fabricarles renuncias. Piensan algunas personas que están en un outsourcing, no tienen prestaciones mínimas de ley, que no tienen seguridad social, lo cual es completamente falso. El outsourcing ha sido una consecuencia de ese puño cerrado que tiene el gobierno sobre las empresas. Uh-huh. Pueden desaparecer el outsourcing, pero como es la consecuencia y no la causa, ninguna mala práctica se va a ir con el outsourcing. Todas estas malas prácticas que mencioné se pueden hacer en una empresa común y corriente. En una empresa común y corriente yo puedo hacerte firmar una hoja en blanco, te puedo pagar poco. Si quiero tenerte en la informalidad sin prestaciones, lo puedo hacer. Para eso no necesito un outsourcing. Es solo un mito, una enemistad creada por las autoridades, nuevamente, es enemistar, a ver, los patrones contra los trabajadores. Trabajadores sepan que ya voy a eliminar el outsourcing, entonces pues los estoy ayudando. Cuando veamos en un año que nada mejora eliminando el outsourcing, pues el gobierno va a decir, es que los capitalistas, los fifís se llevaron el dinero, están incumpliendo la ley y pues inventarán otra cosa. Esto es un ciclo de nunca acabar. Hasta que no logremos tener un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las relaciones laborales, no vamos a tener progreso económico.
El problema con las malas condiciones en el mercado laboral mexicano, que no las niego, existen. En este país la gente trabaja muchas horas, gana muy poco dinero, tiene muy pocas prestaciones. Ese problema se resuelve con más trabajos. Es muy simple. El día que un trabajador pueda darse el lujo de decirle a una empresa, oye, ¿sabes qué? Me quieres pagar 4,000 pesos al mes. No te los tomo porque aquí tengo otras 2 ofertas que me pagan 6,000 pesos al mes. Gracias. Ese día es cuando las empresas empezarán a generar mejores condiciones de trabajo, a pagar mejores salarios. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es algo al revés. Tú llegas a la empresa a pedir trabajo, dices, oye, a ver, quiero ganar 10,000 pesos al mes. La empresa te dice, te doy 4. No los quiero. Ok, no importa. Atrás de ti hay otras 20 personas que sí los van a querer. Hasta que no invirtamos esa rueda, nada puede cambiar. Entonces, mira, aquí me surgen 3 preguntas poniéndome del lado del espectador que a lo mejor y pudieron haber pensado. La primera es, ¿qué tiene que ver el seguro social con el socialismo? La segunda es, ¿cómo se puede voltear o cuál sería un sistema capitalista a comparación de este sistema socialista en el que vivimos? Y la tercera es, para que no se me olviden, si el PRI era de izquierda, Morena es de izquierda, y vemos que los partidos en general están en la izquierda, ¿existe algún partido de derecha en México? Ok, la primera pregunta, ¿qué tiene que ver el seguro social con el socialismo? El seguro social es la paternalización completa del Estado al trabajador. El Estado prevé que el trabajador no va a ver por su futuro, que no va a ver, por ejemplo, a contratar un seguro médico de gastos. Entonces lo que hace es que se inventa un instituto que está quebrado, porque el Instituto del Seguro Social, y es algo que todo el mundo puede oír en cualquier medio y que es algo que se dice mucho, está en número rojo siempre está perdiendo, es una cosa que nació muerta prácticamente. Es un instituto que roba mucho dinero, que da muy malos servicios, porque no conozco a nadie que me diga que prefiera atenderse a alguna enfermedad en el seguro que en algún médico privado, y que además cada día da menos beneficios y que es restrictivo. ¿Por qué? Porque no da opción a los trabajadores. Un trabajador no puede válidamente decir, oye, ¿sabes qué, patrón? No quiero que me descuentes del seguro social, yo quiero contratar mis seguros privados, no me lo descuentes. Eso no está permitido. Si alguien pretende tener un trabajador formal, tiene forzosamente que inscribirlo al seguro social. Es el paternalismo del Estado. Entonces, es una institución que eventualmente va a tronar, y es momento de replantear una ¿cómo lo digo? Una opción de la mano del sector privado, porque a los trabajadores no se les puede seguir tratando como niños. Debemos confiar en que la gente pueda programar y establecer la previsión social para su futuro que ellos quieran. Tenemos que confiar en que las familias pueden velar por sus intereses y por los riesgos que toda persona vive en cuestión de salud, en cuestión de vejez, de riesgos de trabajo. Hay que dar ahí un impulso a los seguros privados, que son mejores, y que si el mercado alimenta con suficiente oferta, pueden ser muchísimo más accesibles de lo que son hoy en día. Antes de ir a la segunda pregunta, no se me olvidan, quiero hacer otra pequeña pregunta, porque a lo mejor ya hay una feminista viéndonos y que le saltó una palabra: paternalismo. A ver, explícanos qué es eso para que entienda una feminista dónde está el verdadero patriarcado que hay que derrotar. Ok, sí, ya sé, entiendo perfecto a dónde vamos. En los sistemas de izquierda, como el gobierno ve en la población a un ser débil, a un ser desprotegido, el gobierno siente la necesidad de cuidarlos y de apapacharlos, de protegerlos, de guiar su vida. Es un sistema, por eso se llama planificación económica. El socialismo es un sistema de planificación económica, porque es de que yo, gobierno, no confío en que la gente pueda guiar su vida económica, entonces yo se la voy a planificar. Es literal, el niño de 7 años al que el papá le administra los domingos. Obviamente, para lograr estos fines, pues lo más fácil es generar el conflicto, ¿no? La forma más fácil de convencer a una persona de que el Estado tiene que protegerla es crearle un enemigo.
En el caso de las feministas, pues los hombres. En el caso de los obreros, pues los patrones. En el caso de la gente de color, pues los blancos, ¿no? O de los indígenas, los mestizos o los de ascendencia europea. Entonces, a eso me refiero con paternalismo, en que el Estado ve a la población como sus hijos y siente la necesidad de guiar sus vidas. Yo diría que ese es el verdadero patriarcado, ¿no? Porque lo que yo intento explicar es que sí existe una opresión del sistema, pero es el sistema socialista el que nos oprime y el que nos trata como tontos. Y eso es lo que yo quiero que vean las feministas. O sea, ellas no están mal ni están locas. Solamente es que la ingeniería social las está conduciendo hacia que destruyan lo que deberían de estar protegiendo. O sea, como si su intuición les dijera algo, pero en vez de que destruyan a lo correcto, las conducen. ¿Sí me explico? Es que el feminismo como tal es un engaño. El feminismo te dice, oye mujer, a ti te están oprimiendo, pero en lugar de buscar que la mujer se proteja sola, se empodere, es voltear hacia el Estado. Estado, haz algo, me están oprimiendo. Estado, sí, pon una cuota para que yo pueda acceder a un cargo público. Estado, dame un subsidio para que yo pueda acceder a estos privilegios. Estado, haz una universidad solo para mujeres. Estado, dame preferencia en el transporte público. Es literal buscarse, supuestamente emancipar de una supuesta opresión de un patriarcado que no existe, para crear uno que sí existe y que es tangible, que es el Estado. O sea, no empodera a la mujer el feminismo, empodera al gobierno. Exacto, sí, muy bien. Y aquí volvemos al tema de la iniciativa privada. O sea, ¿cómo podría existir una sociedad basada en la iniciativa privada que logre resolver los problemas sociales y al mismo tiempo promover un libre mercado? Ok, aquí hay un punto muy importante, que ningún sistema, sea de izquierda o de derecha, ha logrado ser un sistema puro. Tanto el comunismo total como el capitalismo total son utopías. Esto quiere decir que pues, son sistemas ideales que en la práctica no se pueden alcanzar. En especial en un país donde México, donde tenemos niveles de desarrollo bajos, es necesario sí dar una vuelta hacia la derecha, pero una vuelta consciente, una vuelta sabiendo nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Lo inicial sería atreverse a dar el paso, perder ese miedo, que la gente pierde el miedo de no depender del Estado. Lo que yo sostengo muchas veces es que la gente intrínsecamente busca su libertad. Estaba viendo una estadística la semana pasada, y esta estadística es del INEGI, señala que el 56.5% de la población económicamente activa se dedica al mercado informal. ¿Qué nos dice esto? Que la mayoría de la población económicamente activa prefiere el libre mercado, porque no quiere sujetarse a la normativa económica del Estado, y es por eso que recurre a la informalidad. Entonces, ¿cuál sería un sistema más liberal en cuanto a economía? Un sistema en el que el gobierno otorgue más facilidades a la creación de empresas, a lo mejor reduzca obligaciones en cuanto a trabajadores en el sector empresarial, reduzca a lo mejor la carga de impuestos que tiene sobre las compañías. Y es algo muy curioso, en especial el tema de los trabajadores hace ruido porque pues es algo que le pega a la gente de manera directa. Seamos honestos, viendo las estadísticas, la mayoría de empresas no cumplen en totalidad con las obligaciones patronales que tienen. Las muy grandes lo harán, las transnacionales, que muchas veces son las que odia la izquierda, son las que lo hacen. Pero el pequeño empresario, que es al que tendríamos que ayudar para que la economía crezca en libertad, me hablo de la persona que tiene su restaurante pequeño, a la persona que a lo mejor quiere abrir una tienda de, no sé, una tienda de bicicletas, una mueblería local, que es la gente a la que se le ahoga con una normativa pensada para supercorporaciones, porque las leyes laborales mexicanas están pensadas para las empresas grandes, para las empresas que tienen recursos para cumplir con todo. No están pensadas para la mayoría de las empresas de este país, que son las pequeñas, las micro y las medianas. ¿Y tú crees que eso tenga algo que ver, ahora que pienso en eso, con a lo mejor eliminar a la clase media? Sin lugar a duda, a la izquierda le conviene que haya poca clase media. La clase trabajadora, que desgraciadamente
muchas veces, la clase trabajadora más baja, que es la que tiene los peores salarios, es de la que más se alimenta a la izquierda y con justa razón. Como tenemos un entorno en el que las condiciones de trabajo son pésimas, por ejemplo, en la Ciudad de México, una persona gana 6,000 pesos, vamos a tomar un salario promedio, 6,000 pesos al mes. Es una persona que trabaja 10 horas, porque pues como hay poca competencia en cuanto a la oferta de trabajo, las empresas se dan libertades. 10 horas es una jornada ilegal de trabajo. Pero una persona de limpieza suele trabajar 10 a 12 horas diarias. Además de eso, pasa 4 horas en el transporte en la Ciudad de México. Supongamos que esta persona vive en el Estado de México y viene a trabajar 2 horas de venida a su chamba y 2 horas de vuelta. ¿Cuánto tiempo le queda para su familia, para dormir, para aprender, para estudiar algo, para leer? Entonces, a esa persona desesperada llega Morena, llega el PRI, llega el PAN y les dice, oye, ¿sabes qué? Como Anaya, para que no digan que nada más contra Morena, llega Ricardo Anaya del PAN con su propuesta esta que traía. Yo traigo una propuesta que es el ingreso básico universal y a toda la gente por ser mexicano le voy a dar una lana al mes y además voy a subir el salario mínimo a 200 pesos porque pues eso deberías ganar. Oye, tú que no sabes cómo funcionan las cosas a nivel macro, tú que vives en una burbuja mala, en una burbuja de malas condiciones de vida, tú escuchas eso y ves la esperanza y dices, me conviene este señor. Y es donde las izquierdas, tanto Morena, el PRI, el PAN, el PRD, el PT, todos los parásitos estos, pues lucran políticamente con la desesperación y la necesidad de la gente. Y luego, por ejemplo, habrá alguien que te quiera preguntar, ¿pero para qué necesitan lucrar o para qué quieren lucrar o con qué fin hacen esto? El fin es tener poder, porque algo muy curioso de todos los socialistas es de que les encanta predicar con la izquierda, pero les encanta vivir como el capitalista más adinerado. Ahí vemos a la familia Castro, que están en el top en el top 100, creo, en el top 1000 de las personas más ricas del mundo, a la hija de Hugo Chávez, que es la mujer más rica de Venezuela, a los hijos de AMLO ahorita, que también ya son empresarios de altas capacidades económicas, siendo que no trabajaban ni jamás en su vida habían trabajado. A la gente del PRI, vemos ahorita que son campañas, muchos hijos de antiguos lobos de mar del PRI, del PAN, que se están lanzando para diputados sin tener un mérito tan siquiera para poder acceder a un cargo así. Claro. ¿Cuál es la causa? El poder. Esa es la causa. E incluso vemos, porque yo lo que intento explicar también es que el sistema socialista y la lucha de clases no se limita a los pobres contra los ricos, sino que también es cualquier conducción de las masas que pueda llevar a reformar el sistema hacia un sistema socialista, por medio de cambiar leyes y todo. Entonces, Black Lives Matter aplica, e incluso una de las activistas de Black Lives Matter nos hizo viste que se compró una mansión de millones de dólares, todo esto, o sea, se refleja en se compró 4 mansiones. 4 mansiones. Sí. Y de hecho, por ejemplo, ese es un punto que abordamos mucho en Derecha Mexicana, que es la lucha cultural, porque nosotros tenemos la convicción de que la izquierda, en el primer mundo principalmente y en países más o menos desarrollados, está cambiando la estrategia. Como en el primer mundo, no estoy hablando de México, estoy hablando del primer mundo, que es donde surge todo esto, en Europa y en Estados Unidos. El trabajador ya no tiene las carencias y las necesidades que en su momento tuvo, no le interesa la izquierda política, porque pues, no siente en la realidad una lucha de clases. Entonces, ¿qué es lo que hace la izquierda? Que se voltea con minorías, o no minorías, porque pues, las mujeres no son una minoría, con grupos que normalmente pueden sentirse a sí mismos como marginados, como las mujeres, como la gente negra, como los asiáticos, como los musulmanes, como los LGBT, y lo que hace la izquierda es que... ¿A quién, perdón? No, te iba a interrumpir para decir algo antes de que se me olvide porque es súper importante. Adelante. Parte del libro rojo de Mao Zedong, él dice que, y fíjate, esto es bien interesante y hay que analizarlo muy bien, porque ya sabemos que todos los marxistas dijeron que el marxismo se basa en la estructura social de la época. Entonces las clases sociales van a cambiar de acuerdo a la estructura social formada en el periodo histórico. E incluso Mao Zedong en su libro dice que los
La gente de Oriente Medio Ajá. tiene que emigrar a Europa para constituir la nueva clase social oprimida y por medio de esta clase social reformar el sistema. Y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque después de eso que vimos, un montón de guerras que causaron la migración de estas personas hacia Europa. Y a mí no se me hace nada esto como coincidencia, creo que es completamente una ingeniería social y un tipo de orden que se está llevando para inducir la revolución. ¿Sí me explico? Claro, y pues, la gente de Medio Oriente está haciendo la mano de obra de Europa. O sea, no los ayudan por cuestiones humanitarias, los están ayudando porque pues, necesitan fuerza trabajadora en un punto en el que la población europea nativa es vieja. Esa es la realidad. Ajá, exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿qué otros elementos socialistas ves tú en México desde la Constitución o en cualquier otro aspecto? Ok, pues empecemos hablando del PRI. El PRI es el partido de la revolución, o sea, está en su nombre. Quien diga que el PRI es de derecha está equivocado, es el partido de la revolución. El PRI hizo de una expropiación una fiesta nacional, el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera. El PRI inició el corporativismo estatal. El Estado fabricaba bicicletas, fabricaba en su tiempo cuadernos. Del tema de petróleo, eso ya ni hablamos, eso es algo que no han soltado hasta el día de hoy. Y lo poco que lo habían soltado lo han ido tomando. El PRI en su momento nacionalizó la banca y después la volvió a privatizar porque fue un desastre. El PRI se dedicó a ejercer medidas económicas que generaron inflación a lo bestia. ¿Qué otro país actualmente o qué otros países de América Latina vemos con niveles brutales de inflación? Argentina y Venezuela, países en donde gobiernan partidos de izquierda. Eso fue el PRI. El PRI se apoyó, como ya lo dijimos hace unos momentos, de sindicatos, de líderes sindicales fuertes como Fidel Velázquez. El PRI, entre las otras muchas cosas que hizo, pues, persiguió a las religiones. Ahí a los que nos estén viendo, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos. Hubo muchos años en el que una persona de cualquier religión no podía salir con sus hábitos a la calle porque era delito. El culto estaba reservado para lugares específicos y privados. Alguien no podía salir con cualquier hábito religioso a la calle. El PRI ejercitó una guerra contra el catolicismo, la guerra cristera. Entonces, pues vaya, si muchas veces nos preguntamos por qué no nos hemos podido desarrollar, por qué vivimos como vivimos, es porque llevamos años y años bajo un gobierno de izquierda. A lo mejor no extremo como Venezuela, como Cuba, como Corea del Norte, pero izquierda al final del día. Sí, y es bien interesante lo que dices porque todo el mundo se imagina que cuando es de izquierda tiene que ser súper extremo, pero en realidad todo lo que tú describes concuerda con lo que explicó Engels desde 1847 de lo que iba a ser una transición hacia un estado socialista. Y esa transición, pues tú crees, o sea, por ejemplo, que dura poco, dura mucho o cómo puede ser. Y eso es lo más tangible. Ahora vamos a lo técnico, ¿no? La cuestión de poner empresas, que alguien intente poner una empresa formal en este país hoy o hace 10 años, impuestos, requisitos, documentación, burocracia, que inscríbete al SAT, que tienes que pagar tanto mensual, tanto anual, que ahora si quieres tener trabajadores, un nuevo impuesto, que es el impuesto sobre la nómina, que ahora otro impuesto, que es el seguro social, que ahora págales utilidades. Entonces, ¿quién, verdaderamente, quién de a pie puede del día a la mañana volverse un empresario formal en este país? Nadie. El tema laboral, ok, el aguinaldo, por ejemplo, en países como Estados Unidos con un poco más de libertad económica, que digo un poco porque tampoco son el santo grial de la libertad económica, uh-huh. El Christmas bonus que ya se estila es algo opcional y es algo en función a resultados. El reparto de utilidades en este país, que suena muy bonito en la práctica, pero en la realidad es algo cero meritocrático. Uno puede estar un año haciéndose guaje en la chamba y le toca pagar la misma utilidad que alguien que le echa las ganas del mundo. Ahí está.
Te iba a preguntar, se trabó un poco, pero ¿qué le dirías a alguien que relaciona la burocracia con el capitalismo? Pues que es completamente opuesto. Un sistema capitalista no va a buscar controlar las cosas en un país, porque pues se entiende que la función del gobierno no es como tal administrar un negocio. Un gobierno no es lo mismo que administrar una empresa. En el capitalismo se entiende que si tú tienes libertad de mercado, tú debes tener las posibilidades de actuar y de sufrir los beneficios y las consecuencias de tus estrategias, del destino que le des a tus recursos de manera libre. Entonces, tanto los rescates económicos como digamos, las medidas represivas como impuestos y obligaciones a una empresa que se llevan a través de burocracia, porque para hacer esto necesitas trabajadores del Estado que lo chequen y que revisen que se esté cumpliendo, están ligadas con un sistema socialista anticapitalista. Muy bien. No puedes apretar al empresario sin gente trabajando en el gobierno. Así es. Entonces, ¿qué le dirías a una persona que te diga, no, pero es que lo que pasa bajo un sistema capitalista es bien injusto porque entonces el empresario se va a quedar sin dinero y los trabajadores, con todo el dinero y los trabajadores sin dinero? Que no, la riqueza no es... El problema de los socialistas es que ven la riqueza como algo limitado. Lo ven como algo que está ahí estático y que se reparte. El capitalista ve la riqueza como algo progresivo, algo que se crea y que cada vez puede haber más. Entonces, en un sistema capitalista, la riqueza crece y todos se benefician de esa riqueza. Ok, y bueno, también para aportar mi parte aquí, lo que yo le diría es, si quieres tener más dinero, pues ve y pon tu propia empresa, o sea, nadie te limita. Trabaja y haz tus cosas y ya, o sea. Capacítate, adquiere habilidades, sé una persona competitiva en el mercado, porque pues no nada más es trabajar. Eso sí es mentira que el que trabaja mucho tiene muchas ganancias. Uh-huh. La riqueza y las ganancias se adquieren no solo con trabajo, sino con inteligencia, astucia, inventiva y características únicas que no se pueden encontrar en las demás personas. Precisamente el capitalismo a lo que nos invita es a ser mejores, a competir de manera sana, a buscar nuevas formas de hacer las cosas que nos faciliten la vida, que nos hagan un modo de vivir práctico y pues que al final del día repercutan en eso, en generarnos riqueza tanto a nosotros como a la gente que nosotros libremente elijamos para colaborar en nuestros proyectos. Muy bien, sí, completamente de acuerdo. Y lo malo es que ahora, retomando el tema de la educación, y ya no te voy a quitar tanto tiempo porque ya sé que es tarde, pero, por ejemplo, muchas personas cuando escuchan esto dicen, ay no, qué flojera, pero pues si yo no quiero hacer todo eso, qué flojera desarrollar habilidades, qué flojera tener que capacitarme o hacer tantas cosas. Y según mi propio análisis, este tipo de mentalidad viene directamente de lo que es la educación. La educación, ¿por qué? Porque Engels, por ejemplo, dijo que al niño se le tenía que cuidar, y esto es otra cosa, ahorita te digo, desde que fuera capaz de sobrevivir sin el cuidado materno en, ¿cómo se dice? Facilities del Estado, para poder educarlo a expensas del Estado. Y obviamente todo esto es para crear una dependencia y para que a través del adoctrinamiento el Estado se pueda perpetuar a través del tiempo. Entonces, ¿cómo ves tú esto y qué ejemplos ves aplicados en la vida diaria? Y también, como comentario, hoy estaba viendo un live de Samuel García y estaba hablando sobre esto, o sea, sobre crear como kinders o maternidades o guarderías donde todos los niños puedan ir y que las mujeres se puedan ir a trabajar. O sea, ¿qué beneficios o qué desventajas puede tener esto? El tema de la educación estatal es que es un centro de adoctrinamiento. En México no nos damos cuenta, pero la educación está secuestrada por dos fuerzas. Por el sindicato de maestros, que es de los más poderosos en el mundo, de los sindicatos más fuertes a nivel global, y por el gobierno mexicano. Alguien abra sus libros de historia de la educación básica y es una exaltación constante a la pobreza, a sentirse el débil, el oprimido,
por eso exaltamos a Benito Juárez, que no lo exaltamos en sí por sus logros, porque pues no gobernó mucho porque se murió rápido y pintaba para ser de lo peor. Lo exalta la gente porque era un indígena y era un pastorcito, bueno, eso dicen los libros, era un pastorcito humilde al que la iglesia lo trató mal al final. A Emiliano Zapata igual porque era un indígena, a Pancho Villa porque era un hombre del pueblo, pero no dicen que Zapata robaba, mataba gente casi por diversión, por ocio, que Villa violaba mujeres en todas las ciudades que tomaba, a diestra y siniestra, que era sanguinario, sádico y de lo peor, como por ejemplo el Che Guevara, que es algo similar. Se nos enseña a santificar esa figura del mexicano débil. La de la conquista ya ni hablamos, ¿verdad? Que es un mito que también merecería una plática de 1 hora completa. Y entonces, como esta educación, estos contenidos se fijan por el Estado, ahorita existe, por ejemplo, la polémica de que AMLO quiere cambiar los libros de texto. Ok, está mal, está pésimo. Pero pues eso ha hecho cada gobierno que ha pasado. El artículo 3 constitucional, que es el que regula los temas relativos a educación, ha sido manoseado incontables veces desde que nació la Constitución del 17. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas, en su momento puso que la educación pública debía ser socialista. Literal usó la palabra socialista. Después lo cambiaron, se le han ido agregando y quitando palabras, y todo en función a que el gobierno en turno imponga sus valores a la gente. Y, por ejemplo, estrategias como estas han sido las que han permitido a partidos de izquierda como el PRI subsistir tanto tiempo, y es lo que está buscando Morena replicar. ¿Por qué quieren modificar los libros de texto? Para pintar la historia que ellos quieran como la buena, la adecuada, y establecer un sentimiento de apoyo hacia su partido, hacia su óptica de cómo llevar el país. Exacto. Y, por ejemplo, ¿qué sería el reemplazo de la educación pública si la educación pública no existiera? Porque mucha gente pregunta, pero entonces, si tú no quieres que exista la educación pública, ¿cómo va a estudiar la gente? Pobrecitos, van a tener que trabajar en el campo, todo eso. ¿Tú qué respondes? En el nivel de desarrollo que se encuentra México, yo entiendo que debe haber facilidades para que la gente pueda estudiar. Yo lo que propondría sería desaparecer la educación controlada por el Estado, que no significa que toda la educación cueste. En muchos países lo que hacen es de que hay muchas instituciones educativas privadas y el Estado lo que hace para garantizar que todos accedan a ellas es de que, pues, por ejemplo, te da un vale, ¿no? Te da un vale, ok, aquí está tu vale, vete a la escuela que quieras y con ese vale tú lo entregas y yo pago 1 año de educación en el instituto que tú quieras, privado. Eso se me hace una opción, porque así el Estado no controla el sistema educativo y se garantiza que toda la gente siga accediendo a la educación que necesitamos en nuestro nivel de desarrollo. ¿Y qué harías, por ejemplo, acerca de que incluso las escuelas privadas tienen que seguir el currículo de la SEP, desaparecer la SEP por completo y que cada escuela escoja su... Que las escuelas se determinen por la competencia, literalmente, que las escuelas únicamente pues, se incentive que sean objetivas, que cada quien vaya a la escuela que quiera, que no haya un sistema de contenidos tasado, y es más, yo te diría que las personas encargadas de calificar a lo mejor en un top, en un sistema de ranking, los medios educativos sean colegios y academias privadas a las que se contrate para ese fin, o a los que por tradición o por lo que se quiera se les deje esa tarea. Pero nada de control estatal sobre la educación, nada. Porque un gobierno que controla la educación es un partido político controlando la educación. Y si uno no quiere dejar su dinero en el cuidado de un partido, ¿quién quiere dejar la educación de sus hijos al cuidado de un partido político? Sí, completamente. Entonces, bueno, hasta ahorita va súper interesante. Yo sé que ya te he quitado bastante tiempo, entonces te iba a preguntar No, es algo. un placer, es un gusto. Ay, ya sé, luego hay que hacer otros, porque de hecho, mira, están poniendo
¿cómo se llama este tipo y en dónde lo encuentro? Les está gustando mucho la plática. Entonces luego Aquí en tu canal. sí, podemos hacer más para explicar temas específicos y hasta ahorita, ¿qué más quisieras sumar acerca de características socialistas de México? Pues mira, yo te diría que hay muchas cosas que abordar. La verdad es que podríamos en un futuro dedicar segmentos a cada cosa en específica para profundizar más, pero yo a lo que invitaría a tu público es a abrir la mente, a romper los dogmas, a hacer un poco de revisionismo de nuestra historia reciente y pues ponerse a analizar qué es lo que nos ha traído aquí. No pensemos, y aquí insisto mucho, no pensemos que un sistema de izquierda necesariamente es Cuba o necesariamente es Corea del Norte. Los sistemas puros no existen, hay unos más y unos menos. Entonces, hasta que no hagamos esta reflexión y estemos dispuestos a ver las cosas desde otro punto de vista, a lo mejor habrá quien se convenza, habrá quien no se convenza, pero el punto es dar la oportunidad, ¿no?, a la otra cara de la moneda. Y pues hacerse una gran pregunta. Bajo un régimen controlado por el gobierno, por el Estado, un modo de vida planificado, ¿la gente vive bien hoy? Las personas que nos ven pueden decir que les gusta su vida en este país, se sienten seguros, sienten que la educación que reciben sus hijos es buena, que el sistema de salud es bueno. Nos ha llevado a algo bueno 100 años de un gobierno controlando de un modo u otro nuestro estilo de vida. Definitivamente son preguntas que tenemos que hacernos y también darnos cuenta que la estrategia de la izquierda no es, ay, voy a hacer una dictadura de un día para otro, sino justo lo que tú dices, cambiar gradualmente el sistema para que se vaya sumiendo y sumiendo más en el socialismo. Entonces, de forma similar, pues nosotros cambiar gradualmente el sistema para que se vaya haciendo cada vez más capitalista y que por medio de la iniciativa privada podemos ir solucionando los problemas sociales. Y mira, yo sé que la palabra capitalista es una palabra que a mucha gente no le encanta. Y yo no, a lo mejor la usaría de forma directa, porque pues para ser capitalistas hay mucho terreno, ¿no? Yo empezaría por ser libres del adoctrinamiento y del control del Estado. Debemos pensar en nuestra libertad, debemos empezar a confiar en que nosotros podemos guiar nuestra vida mejor de lo que lo puede guiar el gobierno. Sí, me encantaron esas últimas palabras. Entonces, ahora para la gente que se unió tarde, por favor recuérdales, Ricardo Olivares, y dónde te pueden encontrar con Derecha Mexicana. Pues soy colaborador ahí en Derecha Mexicana, mi Twitter es @Ricardo, la primera R con mayúscula, 98-2006. En Facebook me pueden encontrar como Ricardo R. Olivares, Ricardo espacio R. espacio Olivares. Y pues las veces que tú quieras invitarme aquí a tu espacio, pues aquí estaré también con mucho gusto. Claro que sí, te agradezco muchísimo de corazón, es un mensaje que todos debemos escuchar en México y pues nos vemos al siguiente live. Es un placer y un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Bye.